EH Bildu, aquí en Audio, ha planteado medidas, 11 en concreto, al equipo de gobierno, porque considera que son necesarias aplicar ahora, en esta época en la que estamos en esta alarma sanitaria y con el coronavirus encima de la mesa. Lamia Arcas, su portavoz. Lamia, ¿qué tal? ¿Egunon? Hola, Egunon. Bueno, Lamia, son 11 cuestiones que planteáis en temas diversos, ¿no? Por empezar, bueno, primero, si te parece, antes de preguntarte por apartados concretos, como algo genérico, ¿no? El porqué de esta presentación de medidas. Bueno, desde el comienzo ya sabéis que nosotros habíamos solicitado formar parte del gabinete de crisis o, en su defecto, algún foro que fuera específico sobre el COVID-19. Entonces nosotros ya desde el principio estábamos trabajando con estas medidas. Entonces, una vez que ya se ha formado ese foro en el que podemos presentarlas, discutirlas y que se tomen decisiones, hemos optado por ya presentarlas, y ayer de hecho tuvimos una junta de portavoces donde pudimos debatirlas. Y pues bueno, esa era un poco la iniciativa. Sí, están estructuradas en diferentes campos, ámbitos. Por ejemplo, en el tema de los servicios sociales, ¿qué planteáis? Sí, hemos querido presentar una batería, eso es, en el ámbito tanto social, fiscal y económico, que son un poco los que ahora mismo serían unas medidas, digamos, que tendrían que ser de necesidad inmediata. En el ámbito social, pues, desde el comienzo estuvimos en contacto con las redes de voluntarios y nos interesaba mucho saber cómo estaban las personas mayores, si estaban atendidas, qué trámites se estaban tomando desde el departamento de lo social. La verdad es que la labor ha sido impecable por parte de la red de voluntarios, pero nos parecía muy importante también que ellos tuvieran todo lo necesario en cuanto a seguridad. Entonces exigimos, pedimos, solicitamos que tuvieran el material de protección y los EPIs adecuados. Al final, esta medida también de que ellos se sientan protegidos también se refleja luego a las personas que van a ayudar, ¿no? Y esta misma red de voluntarias además va a ir de casa a casa. Entonces nos sirve también un poco para actualizar la base de datos que tengamos de las personas que puedan estar en situación de soledad, ¿no? Entonces que haya una especie de feedback a través de la red de voluntarios donde el ayuntamiento pueda recibir en qué situación están estas personas. Sí, también hace referencia al tema de las personas que sufren violencia machista por una parte, y por otra a las personas trabajadoras que trabajan en el hogar, gente que hace labores, en este caso sociales también, servicios sociales. De eso también habláis, ¿no? Sí, una especial mención siempre requiere la violencia de género, ¿no? Entonces queríamos hacer un llamamiento desde la institución, desde el ayuntamiento, para que haya una colaboración de las vecinas y los vecinos, ¿no? Si hay un agresor entre nosotros, en nuestras comunidades de vecinos, que sepa que tenemos todos los sentidos agudizados y que no vamos a tener ningún reparo en denunciar lo que otras tal vez no se atrevan o no puedan hacer. Entonces, al final nosotros siempre utilizamos el lema de Zaindu Gaitese, ¿no? Cuidémonos, ¿no? Pues ahora más que nunca, ya que pasamos tanto tiempo en casa, solicitamos que, bueno, sin entrar en discusiones básicas que pueda haber en cualquier domicilio, pero bueno, sí que agudizar un poco ese sentido y tender la mano a esas mujeres que están siendo víctimas y en estos momentos seguramente en una situación todavía mucho más precaria. Sí, sobre el tema de alojamientos seguros, que también queréis un censo. Bueno, en cuanto al alojamiento seguro e infraestructuras, nos parecía importante poder contar con un censo de todas aquellas instalaciones que podían destinarse precisamente pues para el uso del personal que hablamos que está en primera línea. Ya se han dado casos familiares que por miedo a contagiar a su propia familia, bien porque tienen personas mayores ya en sus domicilios o bien porque tienen hijos pequeños o alguien de riesgo, prefieren quedarse en residencias, quedarse en otros sitios. Entonces hemos solicitado que se haga un censo para, en el caso de ser, nunca obligar, por supuesto, siempre tener la opción que si una persona que trabaja en primera línea quisiera contar con esta opción, pues que el ayuntamiento pueda decirle, mira, pues tenemos esto disponible, y el ayuntamiento se va a hacer cargo de pagarte, pues imagínate si sería en el hotel, pues en el hotel se pagaría por parte del ayuntamiento. Sí. En principio, si esa demanda no se da, no ocurre nada porque nosotros tengamos el censo hecho. Es un trabajo que se puede tener adelantado y si no se quiere utilizar, no se tiene por qué utilizar, pero por lo menos que en el caso de que se dé se pueda dar respuesta inmediata.